Buenas tardes, alumnos de octavo básico. Soy la profesora Paula Guerra. Hoy veremos la clase del taller de matemáticas correspondiente para esta semana del 17 al 21 de agosto del presente año. Esperando que se encuentren bien y comenzamos con la clase. El objetivo o la finalidad de esta clase es que ustedes ahora aprendan a calcular el volumen de un cilindro. Recordemos que en las clases anteriores estuvimos aprendiendo a calcular, por ejemplo, el área de ciertos cuerpos en 3D, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, el área del cilindro, por ejemplo, pues ahora vamos a ver el volumen del cilindro. Y con la misma didáctica, es decir, aprenderse las fórmulas, saber aplicarlas y seguir haciendo prácticas y prácticas de estos ejercicios para que nos quede mucho más claro de cómo calcular el volumen. Pero antes siempre es bueno recordar lo que fue la clase anterior, que era calcular el volumen de un prisma recto. Entonces, la fórmula es la base del área multiplicada por la altura, el volumen. El área de la base multiplicada por la altura. Y este sería el volumen de un prisma recto. La medida, por ejemplo, en este caso es 7 centímetros, 3 centímetros, que es el área, ¿no es cierto?, de la base, multiplicada por la altura de 9 centímetros. Pues ahora vamos a aplicar esta fórmula. 7 por 3, ya que el área nos dice que tenemos que multiplicar A por B. O sea, 7 por 3 son 21. Ahora, este 21 lo voy a multiplicar por 9, ya que 9 es la altura de esta figura. Entonces, 21 por 9 sería 189. El volumen, el total, 189 centímetros cúbicos, ya que corresponde a lo que es la medida de los volúmenes, ¿ya? Este es como un primer ejemplo. Pero vamos a ver otro ejemplo que nos va a permitir tener más claridad. Entonces, el volumen, estamos hablando de la fórmula, es el área de la base, ¿ves? El área de la base, la cual después la vamos a multiplicar por la altura. ¿Cuál es el área de la base? El largo por el ancho, A por B, y la multiplicamos por la altura. En este caso, tenemos 8 centímetros por acá, 4 centímetros, que sería el área de la base, y la vamos a multiplicar por la altura de 6 centímetros. Entonces ahora empecemos a aplicar esta fórmula. Entonces el largo por el ancho, 8 por 4 son 32. Y la voy a multiplicar por 6. ¿Por qué? Porque por la altura. Entonces 32 por 6 sería 192 centímetros cúbicos, ¿ya? Este es como el segundo ejemplo de lo que es el volumen de un prisma rectangular. Bien, aquí tenemos otro ejemplo donde se explica primero la fórmula, que es el área de la base multiplicada por la altura. Entonces, los valores son 38 centímetros, 21 centímetros y una altura de 30 centímetros. Entonces, multiplico primero el área, ¿no es cierto? 38 por 21. Me da 798. Y lo voy a multiplicar por la altura, que es 30. Este resultado me daría entonces el volumen de 23,940 centímetros cúbicos. ¿Se dan cuenta, niñas, que es muy fácil? Esto fue lo que vimos y repasamos de la clase anterior, que era sacar el volumen de un prisma rectangular. Ahora comenzamos con la clase en sí. Vamos a aprender a calcular el volumen de un cilindro. El cilindro, como ustedes pueden ver y recordar, está compuesto por dos fases circulares. Entonces, la fórmula para calcular el cilindro sería pi multiplicado por el radio elevado a 2 y se multiplica por la altura. En nuestro caso, les recuerdo que el pi sería 3,14, pero si ustedes pudieran
ver en internet o en algunos libros, el pi podría ser, entre otros ejemplos, 3,1416 o bien solamente un solo 3. Pero en nuestro caso vamos a ocupar el valor de pi como 3,14. Bueno, ya. Entonces, los valores de este cilindro son el radio de 5 centímetros y una altura de 12 centímetros. En algunos ejercicios pudiera aparecer el diámetro en vez del radio. Si el diámetro en este cilindro sería 10. ¿Por qué? Porque el radio es la mitad del diámetro. Entonces, por aquí ya está el valor del radio. Pues ahora empecemos a aplicar. Volumen. Pi 3,14 multiplicado por 2 veces 5, o sea, 25. Y después la vamos a multiplicar por 12, que es la altura. Seguimos resolviendo. Pi multiplicado por 25, es el que es el resultado del radio, y después lo vamos a multiplicar por 12. Seguimos. 3,14 multiplicado por 25 me da 78,5. Y ahora lo multiplico por la altura, que es 12. Y en total me da un volumen de 942 centímetros cúbicos de este cilindro. ¿Se dan cuenta? Es solamente cuestión de aprenderse bien la fórmula, el pi, ¿no es cierto? Y ver bien los valores. Veamos otro ejemplo. Recordemos entonces que el cilindro, su fórmula para calcular el volumen es pi 3,14 multiplicado por el radio elevado a 2 y su altura. En este cilindro, los valores son los siguientes. Tenemos un radio de 0,7 centímetros y una altura de 0,9 centímetros. Pues seguimos. Aplicamos la fórmula. Pi 3,14 multiplicado por el radio elevado a 2, o sea, multiplicar 2 veces 0,7, 0,7. Y después el resultado lo vamos a multiplicar por 0,9, que es la altura. Entonces, 3,14 multiplico por el resultado del radio elevado a 2, o sea, 0,49. Y este resultado ahora lo vamos a multiplicar por 0,9, perdón, que es la altura. Y me da un total de volumen de 0,441 centímetros cúbicos. ¿Ves? Es así de sencillo. Veamos un ejemplo 3. Recordemos nuevamente lo que es la fórmula. Tenemos el volumen de pi de 3,14 multiplicado por el radio elevado a 2 y la altura. Aquí tenemos el ejercicio, donde el radio es 2 y la altura es 5. Aplicamos la fórmula. Pi 3,14 multiplicado por el radio elevado a 2, que es 2 por 2, y después el resultado lo multiplicamos por 5, que es la altura. 3,14 multiplicado por 4, ya que 2 por 2 son 4, y este ahora lo vamos a multiplicar por 5. Seguimos. 3,14 por 4 me da 12,56. Ahora este resultado lo multiplico por la altura, que es 5. Me da un total de 62,8. Entonces, el resultado final para este cilindro sería 62,8 centímetros cúbicos. ¿Ya? Es muy sencillo, espero que les haya quedado muy claro. Después les recomiendo que vean un video. Hay muchos videos en internet que explican cómo calcular el volumen de un cilindro. Pero cuidado, no confundirse porque el desarrollo de los ejercicios tiende a ser distinto, pero el resultado es el mismo. ¿Por qué? Porque lo que varía es cómo calculan el pi, ya que nosotros lo estamos calculando como 3,14. Pero en algunos sale solamente el pi como valor 3 y en otro lado ponen 3,1416. ¿Ya? Así que para que lo tengan con ojo y con mucho cuidado. ¿Ya? Lo pueden ver, pero traten de no confundirse. ¿Cuál sería la actividad? Van a calcular
el volumen de los siguientes cilindros. Por favor, en cada uno, cuando la vayan a desarrollar en su cuaderno, tienen que anotar todos los pasos y ojalá también dibujar los cilindros. Ya, explicar cada paso, desarrollar cada paso y dibujar los cilindros para tener una idea más o menos de que ustedes lo entendieron bastante bien. Como lo hicieron con la actividad de la clase anterior, que la gran mayoría me la mandó y quedó muy bien redactado, bien desarrollado. Si me mandan solamente los resultados, ya implica una nota un poco más baja. Entonces, el primer cilindro, el radio es 5 centímetros y la altura también es de 5 centímetros. No olviden colocar que el resultado final, la simbología, es centímetros cúbicos, ¿ya? Ahora tenemos este otro ejercicio donde la altura es de 20 centímetros y el radio es de 10 centímetros. Y tenemos este último, cuya altura es de 11 centímetros y aquí el diámetro es 14. Pero acuérdense que yo necesito que transformen este diámetro en radio. Y el radio es la mitad del diámetro. Por lo tanto, si este es 14, el radio sería 7. Entonces, 7 elevado a 2, es decir, 7 por 7, 49. Les recuerdo entonces la fórmula de pi 3,14 multiplicado por el radio, que sería 7 elevado a 2, 7 por 7, 49, y después multiplicar por 11, ya que corresponde a la medida de la altura. Estos serían los 3 ejercicios. Una vez terminado, le sacan foto al cuaderno y me lo envían a mi correo, que es paulaatenea@hotmail.com. Para cualquier pregunta, dudas e inquietudes, también lo pueden hacer por este medio. Y después, cuando nos encontremos en la próxima actividad por Zoom, ahí vamos a interactuar y vamos a reforzar nuevamente este contenido. Esperando que se encuentren bien. Saludos a la familia y cuídense.